Señor les bendiga, es un placer que estén con nosotros, ¿verdad? Y gracias por venir a tu casa de bendición. Esta noche es bien importante que te prepares para aprender algo nuevo. Quiero que saludes al que está al lado tuyo y le diga bienvenida a la casa y dile ponga atención porque el Señor tiene algo muy importante para la vida de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy día, Señor, de estar aquí en tu casa, poder adorarte, glorificarte y aprender tu palabra. Yo bendigo a cada hermano, a cada invitado, a cada miembro que está en sintonía, Señor, de esta casa de bendición y que pueda recibir su palabra hoy día, Señor. Yo los cubro con tu sangre preciosa y gracias, Señor, por todo. Amén. Quiero que se comprometan, ¿verdad? Y en el libro tenemos una palabra que se llama comprometerse y es necesario que todos podamos entender lo que significa comprometerse, porque en Filipenses 3 del 7 al 14, apúntalo, Filipenses 3 del 7 al 14 habla de una palabra muy importante y eso significa compromiso con Dios y al mismo tiempo porque tengas tus oraciones, ¿verdad? Y que puedas pedirlas ahí en casa de bendición o también puedas acercarte a tu líder para que ore por ti o también acercarte a la iglesia con los pastores, con nosotros para poder orar contigo. También en la aplicación te vamos a mandar en los papeles, te vamos a mandar la aplicación, ¿verdad? Para que leas la aplicación, para que puedas hacer estos 3 puntos y que también tengas un acercamiento más con el Señor. También hemos estado hablando del plan de lectura. Espero que hayas leído esta semana tu plan de lectura y que puedas haber aprendido, ¿verdad? Eso. Pero en los mismos papeles que estaremos mandando hoy día, para que lo leas, es la declaración de fe. Esa declaración es bien importante que todos lo hagan antes de que comencemos este servicio, esta clase, ¿verdad? Y que ustedes puedan tonar, ¿verdad? Pero aparte, después de terminar la declaración de fe, me gustaría que anote sus observaciones con respecto a esta carta. Amén. Entonces vamos a hacer una pausa para que puedas hacer tu declaración de fe. Continuamos, ¿verdad? Con estudio personal hoy día. Hoy día estaremos hablando de algo muy importante, ¿verdad? Que sucede en las películas que le llaman las 3D. No sé quiénes de ustedes han ido a las 3 dimensiones cuando han ido a ver una película y le dan unos anteojos para que usted pueda ver la película y sentir, ¿verdad? Completamente la película en 3 dimensiones. Eso es lo que Jesús quería enseñar a nosotros, ¿verdad? Que Él es algo especial, algo que nos ayuda a poderlo ver a Él de las 3 maneras, ¿verdad? En lo alto, en lo largo y en lo ancho de su poder, ¿verdad? Está totalmente formado con ancho, largo y profundidad. Eso es lo que está formado las cosas de Dios para nosotros. Él estaba buscando seguidores entregados por completo y eso es lo que Dios está buscando en nosotros, que seamos completamente llenos de la palabra de Dios primero y que seamos seguidores de Él, ¿verdad? Y así usaremos las 3D para definir el verdadero discípulo de Jesús. Es bien importante. Si nosotros entregamos todo nuestro corazón, vamos a poder hacer las 3D para ser un verdadero discípulo de Jesús y un verdadero discípulo. Mire, un verdadero discípulo dota de varios puntos. Y el primer punto que vamos a ver, devoto a Jesús, es una persona que siempre está listo para servir a Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Mateo 4:19, la invitación favorita de Jesús era sencilla, sígueme. Él usó 24 veces la palabra en el Evangelio. Llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Santiago, llamó a Andrés, llamó a todos los discípulos, los llamó. Pero hubo algo muy importante que también lo llamó y yo les prediqué de ese hombre el domingo pasado. Y era de un joven rico que también lo llamó, pero sus riquezas también lo hicieron, ¿verdad? Salir del camino y no hacer lo que Dios estaba buscando, porque había un propósito, ¿verdad? Todo aquel, oiga bien, todo aquel que viene al Señor, el Señor tiene un propósito. ¿Por qué usted cree que los discípulos siguieron a Jesús? ¿Por qué usted cree que dejaron todos, habían cobradores de impuestos y dejaron todo para seguir al Señor? Porque sabían que había algo sumamente sobrenatural sobre aquello y fue el comienzo del Evangelio. Fueron preparados, estuvieron 3 años y medio con el Señor, ¿verdad? Para poder predicar la palabra. Pero durante esto, ¿verdad?
Me gustaría que leeras en Mateo 4:17, Hechos 2:36 al 41 y Efesios 2:8 al 9, la manera en que una persona se convierte en un seguidor de Jesús y cómo tú lo puedes describir. La pregunta está ahí, ¿verdad? Y la pregunta te la voy a hacer. ¿Cómo describes en Mateo 4:17, 8:2:36 al 41 y Efesios 2:8 y 9 la manera en que una persona se convierte en un seguidor de Jesús? Por mientras, vamos a hacer una pausa para que tú contestes esa pregunta. Amén. Continuamos, ¿verdad?, con este estudio. Y acuérdate que el primero fue devoto de Jesús. Yo soy un devoto de Jesús, alguien que deseo hacer porque Él me ha llamado. Segundo, desarrollando las actividades y prioridades de Jesús. Es bien importante poder desarrollar todas las actividades y prioridades que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Jesús vio mucho potencial en aquellos, oiga, pescadores. Lo atrajo ese potencial, ¿sabe por qué? Porque el ser un pescador es alguien que tiene que tener paciencia, buscar el lugar exacto donde puede pescar y poder atraer el pescado de fuera del agua. Muchos de nosotros hemos ido a pescar y no es fácil pescar, no es fácil. Hay veces que uno dice, y ustedes querían que todos los pescados agarraran, pero no es así. Para poder ser buen pescador tiene que pasar tiempo. Mire, todos estos hombres, oiga bien, pasaron con él desarrollándose aproximadamente más de 2 años capacitándolos el Señor para que pudieran aprender la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos capacitemos, que aprendamos y que podamos desarrollarnos en este ámbito, ¿verdad? Que es de buscar gente para poder trabajar y para poder llevarles del Evangelio. Mire, habían varios propósitos que el Señor tenía. Dice, amándose los unos a los otros. Usted sabe lo que significa la palabra amarse los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Que no es necesario que estemos hablando mal del hermano. Si el hermano está con dolor y todo lo demás, que le ore al Señor, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, por estar escuchando cosas que no son de Dios y cosas que la gente, entonces nos enferma el corazón y creemos que nosotros podemos solucionar los problemas. No, el único que puede solucionar problemas se llama Jesucristo. Mire, en Juan 13:35, mire cómo le dice: en esto conoceráis todos los que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos amemos los unos a los otros. No nos critiquemos ni nos hablemos, sino que podamos acercarnos a Él. Negándose a sí mismo e incluso hasta la muerte. El número 2. El Señor dice que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Incluso si nos toca morir por el Señor, tenemos que hacerlo. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que nosotros seamos reales, hermanos. Que no andemos hablando cosas que no son. Que vivamos una vida honesta. Que demostremos al mundo que nosotros somos unos verdaderos hijos de Dios. Miren Marcos 8:34-35. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, primero que le dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Síganme. Porque todo que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa del Evangelio la salvará. ¿Qué significa eso? Que el Señor quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que hagamos su voluntad, que prediquemos la palabra y que podamos vivir una vida agradable a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando para ti. Aprendiendo y viviendo la palabra. Es bien fundamental esto para nosotros. ¿Quiénes les gusta aprender la palabra? ¿Quiénes les gusta vivir la palabra? La palabra es la que nos guía a toda verdad, es la que nos va a enseñar. Dice, mire cómo dice en Juan 8:31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Usted sabe que cuando vienen esas cosas que nos quieren atacar como familia, como hermanos, y atacarnos a Satanás que quiere poner cosas dentro de nosotros, pero quiere decirle que si nosotros permanecemos en la palabra de Él, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y aparte de eso conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, porque el único que engaña, el único que confunde es Satanás. Mucha gente anda confundida, llega a las iglesias por un tiempo y de ahí desaparece. ¿Sabe por qué? Porque andan confundidas, porque hay gente que no se les da el micrófono, otros porque no los ponen a hacer otras cosas o porque no les ponen lo que les gusta hacer. Dios no está buscando a esa gente, está buscando que tú aprendas la palabra, que aprendas a vivir una vida agradable ante Dios para que Dios se glorifique en la vida tuya. Lealtad a Jesús
por encima de cualquier otra lealtad. Es bien importante eso para nosotros. ¿Nosotros somos leales, sí o no? Pregúntese usted mismo, ¿somos leales? Y si tú dices que sí, entonces mira cómo dice en Lucas 14, 25, 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué importante, yo les prediqué eso el domingo y es bien importante que ustedes entiendan. Tenemos que negar todo, tenemos que buscar al Señor, y no es que nosotros vamos a dejar a un lado nuestra familia, no, nosotros tenemos que ser ejemplo, nosotros tenemos que ser influencia, tenemos que poner al Señor de primero para que Dios se glorifique en la vida de nosotros. Tengo otra pregunta para ti, ¿verdad? Después de que te he hablado sobre amándose los unos a los otros, negándose a sí mismo, incluso hasta la muerte, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios, lealtad a Jesús por encima de cualquier otra lealtad. La pregunta es clave. ¿Diría usted que el carácter y la prioridad de Jesús están reflejadas en su vida? ¿Por qué o por qué no? Es una pregunta clave para la vida tuya y espero que la conteste para que podamos seguir adelante con este estudio. Amén. Y como paso número 3, descartándose en hacer discípulos que hagan discípulos. Qué importante esto. Si nosotros nos volvemos discípulos, pero aprendemos a ser más discípulos, Dios va a hacer grandes cosas en nosotros. Mire cómo dice en Mateo 4:19: venid en pos de mí y yo haré pescadores de hombres. Estos hombres ya no se conformaban simplemente con salir a pescar, ahora iban a ser pescadores de hombres. Y eso es lo que Dios está buscando de ti. Y cuando digo hombres, incluye niños, esposas, toda la familia. Incluye que tú tienes que predicar la palabra, ¿verdad? Que no estemos conformes nada más. A partir de este momento quedarían, mire hermano, cuando usted decide esto, usted queda completamente cautivo porque sabe que va a ser algo maravilloso, algo que cuesta. Pero cuando uno lo logra hacer, uno desarrolla algo más grande. ¿Y sabe qué? Es que el Espíritu Santo te ayuda a vencer en todo esto. Por eso que es bien importante. Mire, leamos Mateo 28, 18 al 20. Mire cómo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, le dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos manda a que nosotros hagamos el trabajo, pero no solamente es predicarles una vez, sino traerlos al conocimiento, enseñarles la palabra hasta que venga Él. Porque Él viene pronto por su iglesia, pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo para que Dios se glorifique en nosotros. Un discípulo es una persona dedicada a Jesús, que desarrolla el carácter y establece las prioridades de Jesús. Qué importante. Dedicada a Jesús, desarrolla el carácter de Jesús y aparte de eso, tiene las prioridades directamente de Jesús. Es un vanguardia de hacer discípulos, una persona que está lista para poder ayudar a otras personas. Un verdadero discípulo es devoto, lo primero que hablamos al principio. Se desarrolla y se destaca. Son 3 puntos bien importantes: devoto, desarrolla y destaca. Tú eres uno de ellos, bien importante. Por eso te hago esta pregunta, y esta es la última pregunta, ¿verdad? ¿En qué aspecto de la vida ha experimentado usted un crecimiento espiritual constante? ¡Qué palabra! ¡Qué pregunta tan fuerte! ¿En qué aspecto de tu vida o cuándo o cómo has podido desarrollar un verdadero crecimiento espiritual constante? ¿En qué aspecto todavía necesita crecer? Esa es una pregunta que tengo para ustedes, para la última pregunta, ¿verdad? Pero quiero bendecirles, quiero decirles que el Señor está listo para escucharte, listo para que tú le digas lo que quieres hacer, pero que aprendas a ser un verdadero discípulo. Porque acuérdate que Jesús dijo que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Y eso es maravilloso. Por tanto, les dijo, no tengan miedo, id
y hacer discípulos a todas las naciones. No tengas miedo, cree en el Señor Jesucristo y desarróllate en esta línea. Amén. Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y este que te habló fue el pastor Gilson Salem de la iglesia Pacto Eterno en la ciudad de Springfield, Massachusetts.